segundo aspecto con el que tenemos que tener cuidado es lo que la Biblia llama los falsos maestros de la palabra. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 dice: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado o del que Cristo anunció, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de sí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Lo enfatiza el apóstol Pablo y dice: cuidado con aquellos que anuncien algo fuera de la cruz, con aquellos que anuncien algo fuera de la salvación por gracia, con aquellos que anuncien algo quitando al Espíritu Santo del medio o quitando la autoridad de la Biblia como la única revelación para conocer a Dios y conocer el plan para nosotros. Vivimos en tiempos peligrosos en relación a esto. No sé si se ha dado cuenta. Hay muchas sutilezas ensuciando la verdad de Dios. Desviaciones pequeñas, desviaciones grandes, aberraciones o distracciones. Y tristemente la gente tiene comezón de oír lo que le conviene. Y entonces muchos falsos maestros se amontonan para exponer sus ofertas a los que quieren oír lo que les conviene. ¿Qué quieres oír cuando te acercas a la Biblia? ¿Qué quieres oír cuando vienes a la iglesia? ¿Has sido testigo o has sido presa en alguna ocasión de alguna enseñanza que es contradictoria a la Biblia? ¿Cómo te has sentido cuando has sido engañado con la misma palabra o con alguien que ha usado la palabra? La Biblia dice que el Espíritu Santo le da ciertos dones a personas para que puedan enseñar la palabra. Por ejemplo, dice: pues bien, dice 1 Corintios 12, 27 y 28, dice: pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, y luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, otras que ayudan, otras que dirigen, otras que hablan en lenguas. De tal manera, dice, que teniendo dones diferentes, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12, del 4 al 8. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que verdaderamente te ha bendecido con su enseñanza? ¿Qué característica debe de tener una persona que te ha bendecido con su enseñanza? Que hable muy bonito, que tenga buena retórica, que sea un buen orador. Una de las cualidades más claras de un hombre que enseña fielmente la Escritura es que te hace ver a Cristo como muy importante. Mientras él se pierde, se empequeñece en la grandeza de Cristo con gozo y con alegría. Un maestro que no es falso exalta a Cristo. Él se pierde en la grandeza de Cristo con singularidad, alegría. Es decir, él no busca tener en tu vida un lugar como un maestro. Él quiere llevarte al maestro. Él no busca que tú dependas de él, él busca que tú dependas de Cristo. Un rasgo característico del falso maestro es que su figura está por encima de Cristo. O sea, el predicador es más importante aún que Cristo. Si no viene el predicador, pues no va a estar Dios, ¿verdad? Si no viene ese, que es el que es la moda, que es el gran hombre del momento. Un rasgo del falso maestro es que él mismo se exalta sobre la gloria de Dios y se hace el centro de su enseñanza. Otro rasgo del falso maestro es que su imagen es más importante que lo que enseña. El cómo se ve, el cómo se le arregle el asunto para que predique, es más importante
que su propia enseñanza. Juan capítulo 3, versículos 29 y 30 nos hablan de la actitud de Juan el Bautista ante Cristo. Juan el Bautista se sentía con el deseo de empequeñecer lo más posible para que Cristo fuera visto hermoso, glorioso, importante entre las demás personas. Ese es el corazón de los maestros que Dios levanta para poder guiarnos con la palabra. ¿Alguna vez has escuchado y aceptado alguna falsa enseñanza en tu vida? ¿Alguna vez compartiste una falsa enseñanza en tu vida con otros, a lo mejor sin tener la intención? Cuando escuchas a un predicador, ¿por qué lo escuchas? ¿Qué ves de él? ¿Ves su vida? Piensa, ¿se ve como Jesús? ¿Actúa como Jesús? ¿Te preguntas esto sobre los que escuchas predicar la palabra? ¿Cuál es el peligro de no ver la vida de los que predican? Escucha, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cuál es el peligro de escuchar falsos maestros? Meterte en todas estas broncas. Disensiones, críticas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, corrupto de entendimiento, etcétera, etcétera. 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, no querrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, maestros que van a hablar de lo que la gente quiere oír, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Quieres terminar en un cuento? ¿Quieres terminar en un evangelio falso, en una ideología extraña? Escucha gente que le da más importancia a su persona que a Cristo. Los rasgos del falso o del maestro verdadero son muy claros. Lo repito para cerrar este punto. El verdadero maestro de la palabra busca que Cristo sea exaltado mientras Él desaparece en la grandeza de Cristo con una alegría singular. El falso maestro trata de exaltarse a sí mismo aún sobre Cristo. Le importa más su imagen que su mensaje. No se trata solamente de conocer las palabras de Jesús. De hecho, se trata de ser transformados a su imagen cuando venimos a la Biblia. Cuando busquemos a alguien que nos guíe con la palabra, no busquemos solo a aquellos que tienen el conocimiento, sino a aquellos que lo ponen en práctica en su vida. Aquellos que nos recuerdan a Cristo con sus actitudes, con sus palabras. ¿Alguna vez has pasado tiempo con alguien cuya vida te hace pensar en Jesús? ¿Alguna vez has conocido a alguien que te recuerda a Cristo, que dices, wow, qué bendición estar con Él? Qué increíble pasar tiempo con esta persona. ¿Cómo era? ¿Qué tenía esa persona? 1 Timoteo 4:16, la advertencia de Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidado todos aquellos que enseñan la palabra, cuidado con aquellos que seleccionan qué oír para dirigir sus vidas en la vida cristiana.